Buenos días, amigas y amigos. Hoy revisaremos una de las prácticas, el Corbán, con que los fariseos violentaban el espíritu de la ley que exigía misericordia. Veremos que las prácticas solo son fruto de la tradición humana. Iniciemos, pues, este recorrido. Señor, te pido perdón por mis impaciencias, por mis juicios temerarios sobre los otros, por las veces que no he sido compasivo con los demás, por el sufrimiento que haya podido provocar en los que me rodean. Dame un corazón solícito, misericordioso, caritativo como el tuyo. Gracias por ayudarme a confirmar que esto solo lo puedo lograr si practico la justicia y la caridad, principalmente en mi propia familia. 1. Se congregaron en torno a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Los hombres de la tierra de Genezaret, que parecían menos instruidos, no vienen solos, sino que llevan enfermos al Señor para poder siquiera tocar la franja de su vestido. Pero los fariseos y escribas, que debieran ser los doctores del pueblo, acuden al Señor, no para buscar la salud, sino para promover controversias. Acercáronse a Jesús los fariseos, etc. Estos adversarios no son conocidos por la serie de controversias que encontramos en Marcos 2, del 1 al 3, en 6 y 7. El hecho de que los escribas procedan de Jerusalén indica que el episodio tuvo lugar en Galilea, aunque el texto no concreta el tiempo ni el lugar. Los cuales vieron que algunos de sus discípulos comían con manos profanas, es decir, no lavadas. Los cuales vieron que algunos de sus discípulos comían con manos profanas, es decir, no lavadas. Los discípulos del Señor, que habían aprendido a hacer solo la virtud, comían sin haberse lavado las manos. La queja se debía a que los discípulos de Jesús no seguían las prácticas tradicionales judías de la purificación ritual. El problema no era la higiene. La explicación añadida por Marcos, es decir, sin lavárselas, indica que escribía para un público que no conocía tales prácticas. 3. Porque los fariseos y los judíos en general no comen si no se lavan las manos hasta la muñeca, guardando la tradición de los antiguos y queriendo los fariseos encontrar un pretexto, aprovecharon esta ocasión y no los reprocharon por transgresores de la ley, sino por transgresores de las tradiciones de sus mayores, porque los fariseos, como todos los judíos, nunca comen sin lavarse a menudo las manos siguiendo tradición de sus mayores. La explicación entre paréntesis de 7, 3 al 4 está dirigida claramente a un público no judío, lo que pone en manifiesto el tipo de audiencia y la finalidad del Evangelio, a menos que se laven las manos, que puede ser un latinismo procedente de puñado a puñados. Marcos estaba describiendo la cantidad de agua utilizada en el lavatorio ritual. La tradición de los antepasados, los rabinos, desarrollaron un concepto de tradición según el cual los grandes maestros de Israel formaban una cadena que se remontaba hasta Moisés en el Sinaí. Los fariseos querían extender las leyes de la pureza ritual que el Antiguo Testamento exigía a los sacerdotes a todos los israelitas, haciendo así realidad la visión de un pueblo sacerdotal. Y lo que procede, 4, y lo que procede del mercado no lo comen sin haberlo rociado con agua, y observan muchos otros puntos de tradición
ablución de copas, de jarros, de vasos de bronce, y lo que procede del mercado no lo comen sin haberlo rociado con agua, y observan muchos otros puntos por tradición, ablución de copas, de jarros, de vasos de bronce. Algunos biblistas perciben un tono irónico e impaciente en esta lista. Algunos manuscritos añaden a la lista y camas. Confrontar Levítico 15 puede haberse omitido accidentalmente o por lo absurdo que podía parecer lavar las camas. 5. Así pues los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los antiguos, sino que comen con manos profanas? En sentido místico, el comer los discípulos sin haberse lavado las manos significa la futura comunión de las naciones, y la ablución y la purificación farisaica es estéril, en tanto que en la comunicación apostólica sin ablución extiende sus ramas hasta el mar. 6. Les dijo: con razón Isaías profetizó sobre vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios. El Señor destruye el oído de los soberbios fariseos con un arma de 2 filos. Esto es, con la increpación de Moisés y de Isaías, para que venzamos a los repugnantes herejes con la palabra de la Escritura. La cita se aplica al estilo religioso de vida de fariseos y escribas. El término griego hipócrites describe al autor que oculta su rostro con una máscara. De aquí la connotación de falso. Este pueblo me honra con los labios. La cita es de Isaías 29:13 y procede de los 70. No el texto en hebreo, aunque tiene algunas diferencias con el texto de los 70. Tal vez Marcos o su tradición utilizó una traducción griega variante que puede haber formado parte de una antología de citas del Antiguo Testamento. 7. Pero su corazón está lejos de mí, me rinden un culto vano, enseñando doctrinas que son mandamientos de los hombres. La tradición farisaica de las mesas y los vasos debe ser abandonada y olvidada, porque muchas veces las tradiciones de los hombres roban su lugar a los preceptos de Dios, porque vosotros continúa dejando el mandamiento de Dios. Observáis con escrupulosidad la tradición de los hombres en lavatorios de jarros. Los 70 leen enseñando mandamientos de hombres y doctrinas, confrontar Colosenses 2:22. Los fariseos y escribas dan solamente a Dios el culto de los labios y presentan enseñanzas humanas como mandamientos divinos, y el contexto en el que se producía este debate en tiempos de Jesús podía haber sido el programa que tenían los fariseos de extender a todo Israel la obligación de pureza ritual. Para la iglesia primitiva, este episodio daría una explicación de por qué los seguidores de Jesús no observaban las tradiciones judías. 8. Vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios al paso que observáis la tradición de los hombres, lavados de jarros y copas y otras muchas cosas semejantes a estas. Para probarles que no han guardado respeto a Dios por la tradición de los antiguos que se pone a las divinas escrituras, añade: porque Moisés dijo: honra a tu padre, etc. Esta declaración hace explícito lo que está implícito en la cita de Isaías 29:13. Los fariseos y escribas habrían negado vigorosamente esta acusación, pues se percibían a sí mismos como aquellos que hacían prácticas concretas las enseñanzas que no estaban claras en la ley. 9. Y les dijo: lindamente habéis anulado el mandamiento de Dios para observar la tradición vuestra. Rechaza la tradición farisaica sobre la observancia de la ley, advierte contra la sustitución de leyes divinas
por enseñanzas humanas y la manipulación de la ley para escapar de la propia obligación. Esta acusación recapitula el contenido de Marcos 7, 1 al 8 y prepara la ilustración del Corbán en Marcos 7, del 10 al 13. 10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien maldice a su padre o a su madre sea muerto. Y vosotros decís: la primera de las virtudes de los cristianos es la piedad, honrar la familia, valorizar las penas de los que nos han dado la vida y procurar la paz según podamos. Y aunque le devolvamos muchas de sus bondades, nunca jamás podremos darles la vida de su parte. Si gracias a nosotros tienen paz, nos fortificarán con bendiciones. El mandamiento divino confrontar con Mateo 15:4, pues Dios dijo, exige honrar a los propios padres, Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16, y no hablar mal de ellos o maldecirlos, Éxodo 21:17, Levítico 20:9. Si uno dice a su padre o a su madre, es corbán, es decir, ofrenda, esto con lo cual yo te podría socorrer. Existiendo pues esta ley divina y siguiendo a los ministros transgresores de ella, violáis vosotros por leve causa el precepto divino, observando la tradición de los antiguos. Vosotros al contrario decís, si uno dice a su padre o a su madre cualquier corbán, es decir, don, que yo ofrezca a Dios por mí, no podrá ser usado en tu provecho. Quedará libre de los preceptos dados antes. Queda con esto desobligado a ser más a favor de su padre. Este versículo provoca un duro contraste entre el mandamiento divino y la enseñanza de los escribas y fariseos, o ley del corbán. La palabra griega corbán es una transliteración de la voz aramea corbán, que significa ofrenda, don. El receptor de la ofrenda es Dios. Declarar una propiedad o una cantidad de dinero como una ofrenda a Dios. El hijo podía anular cualquier derecho que sus padres ancianos tuvieran sobre ellos. El término aparece en la inscripción de un osario que se encontró cerca de Jerusalén. Todo cuanto se encuentre de provecho en este osario es una ofrenda a Dios. Con este rótulo se pretendía evitar que los ladrones de tumbas robasen los objetos valiosos del osario. 12. Ya no lo dejáis hacer nada por su padre o su madre. Jesús afirma que el resultado de la práctica del corbán es privar a los padres del beneficio de la propiedad de sus hijos, constituyendo de este modo una infracción del mandamiento, confrontar 7:10. Lo que aparentemente es una conducta piadosa es en realidad una auténtica burla de la obligación religiosa. Algunos maestros judíos posteriores estaban de acuerdo con Jesús. 13. Anulando así la palabra de Dios por la tradición que transmitisteis y cantidad de cosas semejantes. El comentario conclusivo regresa al principio general 7, del 8 al 9, ilustrado por la práctica del corbán. El corbán no es solamente un ejemplo aislado, sino la expresión de estilo propio con que los fariseos y escribas entendían la religión. Hemos terminado de revisar una de las tradiciones farisaicas que ilustran la dureza del corazón del hombre. Esperamos que, reflexionando en esto, revisemos qué tan suave tenemos el corazón. Nos vemos en el próximo video con el favor de Dios.